Ya. Chiquillos, muy buenos días. Espero que estén súper bien, que hayan tenido un buen fin de semana. Miren, la indicación de hoy día es la siguiente. Lo que pasa es de que se me informó que debo colocarles una nota en filosofía, solo una, y por lo tanto, ¿cierto? Decidí que la nota que va a ir a filosofía es de la actividad del diálogo mayéutico, ya que ustedes empezaron, se supone, a realizar la semana pasada. Estuve mirando acá en Classroom y veo que, cierto, dos alumnas, en este caso, me han entregado este diálogo, que sería, cierto, la alumna Begoña y Josefina, que tengo entendido que a la Josefina le hice una observación en privado sobre lo que ella lleva avanzado. Entonces, chiquillos, la idea de hoy día es, bueno, voy a hacer, ¿cierto?, un recordatorio antes, ¿cierto?, de las indicaciones de lo que yo les había solicitado para esta actividad, y luego de eso les voy a destinar un tiempo para que avancen en este trabajo, que, como les digo, es con nota. Voy a dar como plazo el próximo lunes como la entrega final. Es decir, tienen una semana para trabajar en este diálogo, y la idea es que antes del día lunes, sin contar ni sábado ni domingo, ¿cierto? Es decir, aproximadamente, o sea, hasta el viernes, yo voy a estar revisando sus avances y haciéndoles observaciones para que el diálogo les quede, ¿cierto?, de manera, ¿cierto?, elaborada de manera correcta. Si lo hacen después de, obviamente ahí no les voy a poder hacer ninguna observación, y por lo tanto, ¿cierto?, me quedaría con solo lo que me entreguen hasta ese día viernes, que es, como les repito, pueden entregármelo entre sábado y domingo, pero sin este derecho como a las observaciones para que corrijan algo, por ejemplo, o dudas que tengan. Profe, Dígame. para hacer una duda antes de que no pueda asistir, que en el diálogo mayúsculo puedo como inventar algo así como de ficción. Póngale usted, se encuentra Sócrates y Albert Sí, Einstein sí, y por supuesto. establecer un diálogo, ¿sí? Sí, Vale, vale. sí, ustedes pueden hacer ahí, muy, muy buena la pregunta de Iñaki, porque en el fondo el diálogo ustedes lo pueden contextualizar haciendo, por ejemplo, una pequeña introducción de su diálogo, y después, ¿cierto?, pueden hacer que estos dos personajes, ¿cierto?, dialoguen entre sí. Lo que sí, chiquillos, algo que me he fijado en esta actividad, ¿qué es lo que sucede? De que cuando uno hace un diálogo mayéutico, la idea es que acá el protagonista del diálogo sea la persona que responde, en el sentido, ¿cierto?, de que la persona responda a través de lo que sabe, pero la idea es que las preguntas que se haga la persona que pregunta deje en jaque al otro, es decir, de que sus preguntas, ¿cierto?, o sea, sus respuestas, a la vez, ¿cierto?, deje al otro en una situación, ¿cierto?, como de duda, ¿cierto?, o de inquietudes. No que le empiece a responder como con cosas, ¿cierto?, concretas, sino que más bien, ¿cierto?, que la persona se vea en este caso de que está dudando de lo que sabe, y por lo tanto el que va preguntando, ¿cierto?, tiene también esa labor. Porque si no sería un diálogo como, ¿cierto?, como una entrevista. Y no es la idea que sea como tipo entrevista, sino que más bien la persona a la cual, ¿cierto?, se le va preguntando, ponga, ¿cierto?, en cuestión lo que sabe, o lo que cree saber, y por lo tanto de esa manera llegar a una cierta verdad. Y como les decía, y como muy bien preguntó Iñaki, la idea, chiquillos, de que ustedes en el diálogo lo hagan lo más creativo posible. De hecho, durante estos días, entre hoy o mañana, para que esto, cierto, quede mejor establecido y no haya más, o sea, no haya dudas con respecto a la evaluación, voy a subir la pauta de evaluación. Pero la pauta de evaluación yo se las puedo decir ahora, es básicamente, ¿cierto?, estos aspectos los que yo voy a evaluar. Recuerden que el diálogo tiene una extensión de una carilla, es decir, una hoja, tamaño carta. Se pueden extender más, pero ese es como lo mínimo, ¿ya?, que deben hacer. Como les decía, tienen que haber dos personas que dialoguen sobre algún tema. La idea es que obviamente sean temas filosóficos, y que a la hora de hacer su diálogo, la persona que va contestando
ponga, ¿cierto?, en duda sus conocimientos. Y ahí, ¿cierto?, va el trabajo de el que pregunta, el que haga, ¿cierto?, que la otra persona, ¿cierto?, se ponga, ¿cierto?, en duda lo que ya, ¿cierto?, da por establecido. Les sugiero los temas, ¿cierto?, filosóficos, pueden ser diálogos a través de la ética, ¿cierto?, pueden ser de la belleza, de la justicia, temas, ¿cierto?, que sean más bien filosóficos. Entonces, ¿qué otra cosa más voy a evaluar del diálogo? Entonces, la creatividad, voy a evaluar, ¿cierto?, la extensión del diálogo y en el fondo también de que cumplan con que sea un diálogo de tipo mayéutico. Y eso, ¿cierto?, van a llevar unos puntos y el que logre, ¿cierto?, la cantidad de puntaje, ¿cierto?, máximo, tendría, ¿cierto?, la calificación 7. Pero como les repito, la idea es que hoy día avancen lo que puedan y durante la semana, ¿cierto?, yo les voy a ir mandando vía privada las observaciones de lo que ustedes me vayan mandando. Y también hoy día sería ideal que alcanzaran también a mandarme sus avances y así también yo durante estos días también les voy colocando lo que les falta, ¿cierto?, lo que en este caso, ¿cierto?, deben, ¿cierto?, mejorar para que la idea, ¿cierto?, les vaya bien. A ver, aquí alguien me mandó un mensajito. La María José dice, profe, yo estuve avanzando. Claro, ahora, por ejemplo, si alcanzamos, obviamente, María José, podríamos, por ejemplo, o yo te voy a mirar en este ratito, en el tiempo que yo les dé, puedo ir mirando lo que ya llevas, y lo mismo con las demás personas que me vayan mandando, ¿ya? Pero la idea, chiquillos, de que ahora aprovechen eso. Entonces, yo ahora les voy a compartir, para que recordemos también, y esto les va a ayudar a pensar en su diálogo. Sí, entiendo, María José, que puedes pensar que a lo mejor lo que ya llevas avanzado, ¿cierto?, no está correcto. Entonces, la idea es que ahora yo te voy a orientar, ¿ya? Entonces, chiquillos, la semana pasada, no sé si lo estarán viendo, yo les decía, ¿cierto?, que Sócrates fue el creador de este método mayéutico, que en el fondo, ¿cierto?, consiste en hacer buenas preguntas en el sentido, ¿cierto?, de lo filosófico propiamente tal. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben tener en cuenta a la hora de hacer su diálogo? Primero, ¿cierto?, tienen que pensar que las preguntas deben ser, ¿cierto?, preguntas que en el fondo afecten al otro en el sentido de lo que ustedes estén planteando. Y además, las respuestas deben ser, ¿cierto?, respuestas que en el fondo también haga que el que pregunta al otro, ¿cierto?, le haga, ¿cierto?, pensar en lo que está, ¿cierto?, sosteniendo. Y, por lo tanto, deben evitar, cuando ustedes preguntan, porque eso es como lo que pasa, evitar, ¿cierto?, las presuposiciones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes hacen estos diálogos? Que generalmente cuando ustedes preguntan, sucede lo que yo estoy señalando en este ejemplo, que me parece muy acorde a lo que pasa cuando ustedes formulan preguntas, que por ejemplo colocan en este tipo, ¿cierto? Es necesario ceñirse a la razón, evitando los posibles engaños de los sentidos. Entonces, si ustedes se fijan, en este tipo de pregunta, ya contiene supuesto, y eso es lo que ustedes tienen que evitar a la hora de preguntar, ¿ya? Porque ahí se supone ya que la verdad existe, que los seres humanos podemos alcanzarla y que los sentidos nos engañan, ¿ya? Eso es lo que deben evitar a la hora de preguntar, para que el otro, ¿cierto?, cuando responda, en el fondo, ¿cierto?, logre llegar por sí mismo a la verdad. Entonces también tienen que tratar de buscar preguntas generales que apunten a universales, en el sentido, ¿cierto?, que tengan que ver con cosas que conciernen a la condición humana y también, ¿cierto?, a nociones abstractas. Por eso les decía que sería mejor
que trataran de hacer su diálogo con temáticas, ¿cierto?, que son más bien, o sea, que son más generales, universales, como la belleza, la justicia, la verdad, etcétera. Y también tratar de darle un hilo conductor de un solo tema para evitar, ¿cierto?, que a veces los diálogos se pueden ir como a otras cosas. ¿Ya? Como que tengo... Profe, Sí, diga. el diálogo es a base de uno que responde y el otro que pregunta. Claro, exacto. Pero, como te decía, tiene que ser mayéutico en el sentido de que a través de las preguntas que tú vayas haciendo a la persona que tú le estás preguntando, esa persona ponga en cuestión lo que se supone que ya sabe. Y así, ¿cierto?, llegar después a una supuesta verdad. Pero no que tú así como que le hagas como un tipo de entrevista, que es lo que suele suceder cuando hacen esta actividad. Y el diálogo tiene que quedar cerrado No o quedar necesariamente, abierto. puedes dejarlo abierto, sí, pero que se cumpla, como te decía, el método mayéutico. Chiquillos, entonces, miren, yo ahora les voy a dar esto tiempo, 15 minutos para que avancen. Yo por mientras les voy a buscar un ejemplo de un diálogo mayéutico, obviamente no para que lo copien, sino que para que lo tengan como sugerencia, para que esto les quede más claro. Ya, pero denme este ratito, pero por mientras, ustedes trabajen en sus diálogos y también voy a aprovechar de ver lo que algunos me han mandado. Por ejemplo, la María José me decía que parece que ya algo quería mandarme para vérselo. Y si no alcanzo, obviamente se los voy a hacer de modo privado. Así que 15 minutos, chiquillos. Quizás antes los voy a interrumpir para darles este ejemplo para que quede más claro. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Ya, chiquillo. Entonces, a las 10:15 aproximadamente eh, les voy a, ¿cierto?, a interrumpir para que veamos cómo van. Y antes de eso también les muestro el ejemplo. Ya, jóvenes, así que a trabajar, aprovechen este tiempo. Recuerden que esto se entrega el próximo lunes. Ese es el plazo de entrega. Sí, Begoña, obvio que sí. Así que trata ahora sí de avanzar para que pueda, ¿cierto?, hacerte las observaciones de tu diálogo.
Ya chicos, les voy a compartir un ejemplo de un mismo compañero de su paralelo, quien, cierto, logró el objetivo de crear un diálogo mayéutico. Como les decía, esta no es la idea que lo copien, pero sí que al menos logren entender cómo se puede elaborar esto. Su compañero lo hizo, ¿cierto?, sobre dos personajes, ¿cierto?, que se llaman Juan y Renato. Voy a ir leyéndoselo y les voy a ir haciendo algunas sugerencias para que ustedes, ¿cierto?, entiendan mejor lo que se debe hacer. Entonces acá, por ejemplo, él parte diciendo: hola Renato, ¿cómo estás? Renato dice: bien, un poco angustiado por la pandemia, pero bien, ¿y tú? Entonces Juan dice: bien, pero siento que estoy desaprovechando parte de mi vida. Entonces Renato le pregunta: cuando dices vida, ¿a qué te refieres? A vivir, dice Juan. ¿A qué más? Pero Renato, ¿cierto?, le responde: pero solo el mero hecho de existir le llamas vida. Porque estás viviendo ahora mismo. Si se fijan, las preguntas ya están planteadas para que el que responde, en este caso, comience, ¿cierto?, a cuestionar lo que, ¿cierto?, sabe, utilizando, en este caso, el método mayéutico. Entonces Juan responde: o sea, siento que podría estar haciendo miles de cosas más productivas que estar encerrado por el coronavirus. Incluso su compañero lo contextualizó con lo que es cierto, lo que estamos viviendo el coronavirus. Entonces Renato responde: dijiste que estabas desaprovechando tu vida, pero ¿qué entiendes por vida? ¿Se fijan ahí? Le comienza a cuestionar para que piense, ¿cierto?, lo que el otro, ¿cierto?, ya contestó. Entonces Juan dice: a veces siento que la vida es solo sobrevivir, pero con el tiempo he empezado a percatarme que mi vida se define por todo lo que hago, lo que no me gusta, lo que me gusta y todas mis experiencias. Y Renato le pregunta: o sea, al estar encerrado, ¿sientes que estás muerto? Y Juan responde: no muerto, pero inservible. Y Renato responde: pero ¿no es mejor que te preguntes por qué crees que vives y en cuarentena te sientes muerto, pero sigues estando vivo? Entonces Juan responde: ya deja de preguntarme cosas raras. ¿Se fijan? Ya con tanta pregunta, el que escucha, o sea, el que responde, ya comienza a ponerse en jaque, ¿cierto?, las cosas que él mismo va diciendo. Entonces Renato pregunta: ¿eres consciente de que estás vivo ahora? Entonces Juan dice: creo que sí, si no, no te estaría hablando. Entonces Renato le pregunta: ¿nunca has creído que esto es un sueño? O sea, que todo esto es un sueño. Entonces Juan responde: tal vez lo es, pero si es un sueño, soy consciente dentro de él. Entonces Renato responde: pero ¿puedes ser consciente en un sueño? Cuando duermes, ¿sabes que el sueño no es real? Se fijan las preguntas, chiquillos, acá son claves las preguntas que le hacen al otro. Y aquí Juan comienza a responder y a cuestionar. Dice: cuando sueño, no sé qué pasa a mi alrededor. Me concentro en el sueño, ¿cachai? Hasta usa el lenguaje, ¿cierto?, coloquial, que también está permitido, chiquillos, para cuando hagan su diálogo. Es como otra realidad que es diferente al mundo que conocemos. Entonces Renato responde: ¿crees que tiene sentido existir si existe otra realidad, así como en los sueños? No creo. Si no, ya lo hubiésemos descubierto hace rato. Entonces Renato responde: ¿y si te equivocas? ¿Se fijan ahí la pregunta que le hace Renato? Esto es un método mayéutico propiamente tal. Entonces Juan responde: si me equivoco, seguirá existiendo la otra realidad. Y Renato nuevamente, ¿cierto?, le cuestiona. Entonces le dice: entonces si tú dices que no existe esta realidad, ¿cómo estás seguro que esta realidad es real? Entonces Juan responde: es real dentro de mi realidad. Y Renato aquí nuevamente pregunta: para otro entonces podría ser que tu realidad no es real. Su compañero todavía no lo termina, pero esto, chiquillo, es un diálogo elaborado por un compañero de ustedes que es completamente mayéutico, porque si se fijan, todas las preguntas que hace apuntan a que el otro, ¿cierto?, comience a cuestionar lo que ya sabe.
Por eso, ¿cierto? No hay que hacer presuposiciones cuando ustedes preguntan. Y lo mismo cuando el otro responde. Tratar, ¿cierto? En este caso de que todas las respuestas apunten a que las preguntas se puedan seguir haciendo, ¿ya? Eso es, chiquillos, lo que les quería compartir para que pudieran, ¿cierto?, ustedes entender un poco mejor lo que deben hacer. Bueno, este diálogo yo lo encontré un poco como estilo Matrix. No sé si alguno ha visto. Bueno, creo que nosotros alguna vez, cuando eran más chicos, vimos esa película con respecto a qué es la realidad. Él lo hizo de ese tema. Y lo contextualizó, además me parece súper creativo porque su compañero lo contextualizó a partir de lo que estamos viviendo ahora. Así que por esa razón lo coloco como un ejemplo porque muy bueno su diálogo y cumple con este requisito, ¿cierto? Como les decía, de hacerlo de modo mayéutico. Ya chicos, entonces ya son las 10:11. En estos minutos ahora sigan avanzando. No sé si alguien tiene alguna consulta, duda, porque ahora voy a tratar lo que alcance de ver lo que me han ido mandando. ¿Hay alguna consulta que tenga que ver con el formato? Ya, entonces yo ahora voy a empezar a mirar lo que me han ido entregando ustedes. Así que pueden seguir avanzando. A las 10:20 voy a detenerme un poco para ver lo que ustedes me han ido mandando, para ver si hay alguna otra consulta.
Perdón, María José, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Sí, María José, leí tu avance, vas bien en lo que, cómo estás planteando las preguntas y como el otro, ¿cierto?, responde. Así que sigue trabajando en la misma línea que estás proponiendo para tu diálogo. ¿Entendiste el método mayéutico? Ya, bacán. Gracias. ¿Sí? Ya. Cristian Madrid, ¿estás ahí? Parece que no está el Cristian. Sí, acá estoy. ¿Sí? Hola Cristian, ¿cómo estás? Aquí estamos, estimada. Dime. Qué bueno. Cristian, ¿asistencia de hoy? A ver. Asistencia, asistencia completa, eso sí, a Tomás Molina, no sé si me está escuchando el Tomás. ¿Ya? Quedó presente, pero le voy a sugerir que no se esté metiendo tan tarde a las clases, porque si no va a empezar a quedar ausente. Ok. ¿Ya? Porque Cristian. en la primera hora también que hubo, se integró muy tarde y ahora que podría haberse integrado, digamos, a la hora adecuada, también se integró tarde, más o menos dentro del horario que lo puedo dejar presente, pero que no, que trate de meterse a la hora que corresponde, por favor. Ok. Tomás, ¿escuchaste lo que dijo el inspector Cristian? Sí, sí. Perfecto. Para que trates de mejorar eso. Eso sería. Ya, muchas gracias. Ok. Chicos, aprovechen estos minutos. Voy a darle hasta las 10:25 y finalizamos la clase con algunas otras observaciones más. Así que sigan trabajando.
Ya, chicos. ¿Hay alguien que quisiera compartir su avance para que lo pudiéramos hacer de modo público ahora? Yo no, profe. ¿Cómo? Yo no. ¿Quién me habló? Renato. Renato, ¿tú dijiste yo no o sí? Yo no. Yo no tengo dudas. ¿Pero entendiste lo que hay que hacer o no? ¿Sí? Ya, ¿te quedó más claro? Sí. Perfecto. La Maura también me habló acá. A la Begoña le mandé también un mensaje privado. No sé si Begoña te quedó más claro lo que deben hacer, lo que debes hacer, Begoña. Sí, sí, me quedó claro. Claro, porque la idea, chiquillo, es que tanto las preguntas como las respuestas, recuerden en el diálogo, debe, ¿cierto?, apuntar a esos cuestionamientos, que el otro, ¿cierto?, se vea como acorralado de lo que el otro le está preguntando. Y así, ¿cierto?, llegar de alguna manera a ayudar al otro a llegar a una cierta verdad. Porque recuerden que Sócrates decía que todos en el fondo traíamos, en el fondo, ¿cierto?, teníamos la verdad, pero en el fondo él ayudaba a ese proceso, pero no le daba las verdades, no les decía lo que era. Entonces, por eso cuando ustedes hacen las preguntas deben evitar, como les decía, esas presuposiciones a la hora de preguntar, sino de que el otro, ¿cierto?, vaya tratando por sí mismo de llegar a eso, pero a su vez, ¿cierto?, cuestionándose lo que también sabe o lo que cree saber, porque en el fondo eso es el método mayéutico. Y claro, y el otro queda un poco así como si dijera como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me están preguntando? ¿Hasta cuándo me preguntas esto? Que ya, ¿cierto? Estoy cansado ya, si es lo que yo creo. Como que esa es como la reacción que tienden a tener las personas. Y de hecho, si ustedes leen los diálogos platónicos, se van a fijar en que precisamente eso era la actitud que tenían los adversarios, principalmente de Sócrates, y también incluso los alumnos. No sé, chiquillos, si alguien tiene alguna consulta, alguna otra duda que me quisieran hacer. A ver, voy a preguntar cómo les fue a Benjamín Carrasco. ¿Estás por ahí, Benjamín? Sí. Benjamín, ¿cómo te fue con el diálogo? ¿Qué pudiste hacer ahora? ¿O no pudiste hacer nada? O sea, ahora elegí bien el tema porque no lo tenía muy claro antes. ¿Ya? ¿Y qué tema elegiste? Uy, no, es como complicado de decir, no estoy como muy claro todavía, pero es como es como por la justicia por ahí. Ya, lo quería hacer sobre la justicia. Recuerda entonces los tips que te di ahora, que la idea es que si podrías, por ejemplo, utilizar algún tema actual sobre la justicia, alguna noticia, por ejemplo, que en un diálogo las dos personas comenten una noticia, donde, ¿cierto?, el otro tenga ciertas nociones de la justicia, pero tú a través de las preguntas les vas como colocando, ¿cierto?, en cuestión lo que te va diciendo sobre eso. Y así la persona logra a su vez cuestionar y llegar, ¿cierto?, a la vez a una verdad. Entonces ahí podrías, por ejemplo, utilizar eso, Benja, para que te quede más entretenido el diálogo. Sí, de hecho, justo estaba haciéndolo con una noticia. Perfecto. Entonces, chiquillos, lo mismo, o sea, por ejemplo, pueden hacer, les voy a dar ideas, por ejemplo, hacerlo a través de un WhatsApp, de una charla de WhatsApp, por ejemplo, podría ser contextualizando el diálogo, o, por ejemplo, tomar cosas que estén pasando ahora para que así el diálogo les quede como más interesante, más entretenido. Por ejemplo, el que yo les leí del compañero era sobre el coronavirus, o sea, una persona que a través de esta situación comenzó a cuestionarse el sentido de la vida. Entonces, es como esa la idea del diálogo mayéutico. Entonces, chiquillos, repito, hasta el viernes
voy a estar haciendo observaciones a sus diálogos. Si es que hay alguien que tenga dudas, lo vemos de modo privado, pero el definitivo, o sea, lo que yo voy a revisar es lo que se envíe hasta el día lunes. El día viernes voy a estar revisando solo hasta las 12 del día. Si hay alguien que me manda después, no voy a poder hacerle observaciones. Así que tienen varios días para poder avanzar y ver si es que alguien quisiera consultarme alguna cosita de lo que ahora no haya quedado muy claro. Así que eso, chicos. Y también voy a enviar la pauta de evaluación de esto, pero ya les di más o menos lo que voy a evaluar, la creatividad, ¿cierto? Que apliquen el método mayéutico dentro del diálogo y, ¿cierto? Que cumplan con la extensión en este caso, que sería solo una carilla, tamaño carta, recuerden, no es oficio, para que lo coloquen cuando lo hagan en el Word. Eso, jóvenes, así que me despido. Que tengan una linda mañana, chiquillos, y nos estaremos viendo. Chao, Chao, chao. profe. Profe, ¿Preguntan Chao. Ya. Chao, chicos. Se pueden retirar, que estén súper. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe, que se... Chao, cuídense, chiquillos. Chao, Gabriela.